¿Qué tal? Bienvenidos y bienvenidas al videopodcast de las fiestas del mañana. Saludos de José Rueda. En el programa de hoy vamos a hablar de indie rock. Ahora voy con esto. Primero voy a decir que el título que tengo yo aquí en mi guión es 15 bandas de indie rock contemporáneo. 15. Si en el título pone otra cosa, pone 14 o pone 13, es porque una de ellas se ha quedado fuera, por falta de tiempo. Pero en principio vamos a escuchar 15 bandas de rock independiente. Es la primera vez en 9 años de las fiestas del mañana que voy a utilizar indie como estilo musical. Que me perdone Jay Mascis de los Dinosaur Jr. y que me perdone toda esa gente que me ha escuchado decir que el indie no es ningún estilo musical. Cierto es que no voy a usar indie a secas. Indie es un adjetivo, rock es un sustantivo y indie rock es el concepto que vamos a utilizar en este programa de las fiestas del mañana. Ya que en España, para los que nos escuchan desde España, también hay gente que nos escucha desde México y desde otros países de habla hispana. No sé cómo funciona en vuestros países, pero en España en los últimos tiempos se ha venido utilizando la palabra indie para grupos que han perdido esa esencia ruidosa y esa esencia, esa actitud punk que ha tenido siempre el indie rock. Y de hecho hay grupos de la escena independiente española que están empezando a renegar de la palabra indie. Así que para que esos grupos digan con orgullo que se mueven por los sonidos del indie, que no haya ningún prejuicio y que no haya ningún problema a la hora de decir hacemos música indie, música rock indie, para ellos va este programa. Vamos a escuchar un montón de grupos que la gente que piensa que el indie es otra cosa más amable y más comercial incluso, para que esa gente cambie de idea y para que la gente que le gusta el rock ruidoso de guitarras sucias, para que reivindique que esto ha sido de siempre el indie. No me enrollo más porque ya me voy a enrollar en el podcast en sí. Vamos a empezar con este nuevo podcast de las fiestas del mañana. Espero que os guste. Un, dos, tres y... Las fiestas del mañana. 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 Las fiestas del mañana con José Rueda. Las fiestas del mañana. Las fiestas del mañana Con José Rueda. Las fiestas del mañana con José Rueda. The parties of the future. Las fiestas del mañana. Las fiestas del mañana. Las fiestas del mañana. Las fiestas del mañana with José Rueda. Las fiestas del mañana con José Rueda y Arsa y Ole. Sucks. Aunque no lo parezca, estamos escuchando a un grupo contemporáneo y aunque no lo parezca, sus componentes apenas superan los 20 años de edad. Vienen de Barcelona, se llaman Mourn y su cuarto disco, Self-Worth, incluye canciones como este, This Feeling is Disgusting. Las hermanas Rodríguez, Leia y Jazz, junto con Carla, forman este trío barcelonés
que abre este nuevo programa de las fiestas del mañana. ¿Qué tal? Yo soy José Rueda y en el programa de hoy vamos a escuchar unas cuantas bandas de lo que de toda la vida ha sido el indie rock. Después de 9 años haciendo este programa, por primera vez vamos a defender la palabra indie como un estilo musical. El concepto indie, que viene del inglés independent, independiente, se empezó a utilizar en los años 70 con respecto a sellos discográficos que no tenían el poder, la fuerza o los contratos de distribución que podían tener las grandes multinacionales que a día de hoy siguen existiendo. Está Universal, está Warner y está Sony Music. Bien, pues los sellos discográficos que no tenían nada que ver con eso, que eran independientes y apostaban además por grupos más alternativos, es lo que de toda la vida ha sido el indie. El indie comenzó en los tiempos del punk y durante todos estos años se ha ido reproduciendo en distintas escenas y en distintos sonidos. Está el post-punk, está el hardcore, está el grunge y muchas cosas más. Bien, pues durante ese periodo, en Estados Unidos en concreto, entre el hardcore punk norteamericano y el grunge, hubo un paréntesis ahí largo con grupos como los Pixies, como Sonic Youth, como Pavement o como Sevado, que fueron grupos de indie rock. Grupos de rock ruidoso, guitarrero, sucio. Eso es el indie, eso ha sido de toda la vida el indie y eso es lo que vamos a reivindicar, una palabra que usamos mucho en las fiestas del mañana, en este programa de hoy. Hemos empezado por Maun, un grupo joven que reivindica ese sonido de Sonic Youth o de las Breeders, y vamos a continuar con otra banda también de Barcelona que hace lo que de siempre ha sido indie rock. Son Pimpilin Pussies. Still remember with a smile all those days we shared for more than a while. And I won't change, and I won't change, and I won't change for nothing else. Building castles out of sticks, never-ending childhood days, so playing superhero games. It could be the enormous monsters, I could fight the strongest ones. Let me against the world, conquering the highest walls. Science fiction books on learning. How do I look? Your confession started in French. On the toit, laughing at the bench. We do the dream with many colors. That the black and white were just for us. Time your mind could not find the right rhyme. Your brother's smiles were left outside. The pinky cheeks, the lights you cried, the mask that cover up your face. Show me your best disgrace. I still remember with a smile all the days we shared before the storm. I still remember with a smile all the days that were lost in the form. I still remember with a smile all the days we shared before the storm. I still remember with a smile all the dreams that were lost in the form. So please don't go. Raquel y Anne son de Barcelona, al igual que Maun, y al igual que ellas también cantan en inglés, no en catalán ni en castellano. Pimpilin Pussies están presentando las canciones de Fuerza 3, su debut del largo, canciones como este Amo, A-M-O, con puntos separando cada letra, o sea, es una especie de acrónimo que no sé lo que significa. Pimpilin Pussies recupera este sonido de rock ruidoso de los años 90 en Estados Unidos, de grupos que ya hemos mencionado antes, también grupos más contemporáneos como Carney Barrett,
Y en estos primeros minutos de las fiestas del mañana vamos a escuchar a grupos que hacen referencia total y directa a estos grupos estadounidenses de los años 90. Tanto es así que todos los grupos que estamos escuchando ahora cantan en inglés. Más o menos seguimos en Barcelona, porque este es un grupo editado por el sello discográfico La Castaña, uno de los sellos más interesantes de Cataluña, pero para ser sincero, esta banda se formó en Madrid. Eso sí, hay que remitir a la escena más local. Elena Nieto, la líder y la principal compositora de las canciones y la que ocupa la foto de la banda, es de Salamanca. Estoy hablando de Jauners. Su primer disco, Just Calm Down, incluye canciones como esta, Please, Please, Please. Podríamos dividir la juventud en dos tipos. Están los jóvenes que luchan contra lo antiguo, contra lo que escuchaban sus padres, porque lo consideran casposo, lo consideran viejo, hay que renovar aquello. Y luego hay otros jóvenes que admiran lo que sus padres escuchaban, lo antiguo lo admiran y lo reivindican, lo recuperan. En ese segundo grupo de jóvenes estarían los grupos que estamos escuchando ahora mismo, Pimpin' Pussies, Maurn y ahora mismo Jauners. Bandas que no habían nacido cuando grupos como Sonic Youth, Pavement o REM sacaban sus mejores discos. Jauners hace referencia directa a ese hardcore melódico que empezó a bajar de revoluciones y se incluyó en esa escena norteamericana de los 90 llamada indie rock. Con el permiso de Jay Mascis de Dinosaur Jr., hoy estamos usando la palabra indie rock como estilo musical. Luego aparecería el grunge. Del indie rock surgiría una pequeña facción liderada por Nirvana
a la que se sumarían otros grupos que quizá tenían una tendencia hacia el rock norteamericano clásico, grupos como Pearl Jam, y de ahí surgió el grunge. En ese paréntesis, como decía al principio, entre el hardcore y el grunge está todo este indie rock que ha inspirado a bandas como Maun, a bandas como Pimpilin Pussies, a bandas como Jauners o a los vascos de Munguía, Belaco. Dentro de Plastic Drama, el cuarto álbum de Belaco, está este Truth. Escuchamos los últimos segundos de este Truth, el tema de Belaco, la banda compuesta por Josu, Lore, Lander y Chris. Vamos a seguir haciendo un poquito de divulgación histórica. Hemos hablado ya de cómo surgió la escena indie rock en Estados Unidos, pero aún no hemos hablado de cómo llegó a España. Después de la movida de los años 80, en los años 90 empezaron a surgir un montón de grupos cantando en inglés. Grupos, pues eso, como Belaco, como Jauners, como Maun, como Pimpilin Pussies, que copiaban al dedillo lo que se estaba haciendo en los Estados Unidos. Querían parecerse a Sonic Youth, querían parecerse a Pavement, querían parecerse a Superchunk o a Yo La Tengo. Cuando comenzaron estos grupos a cantar en castellano fue cuando se generó un estilo musical propio, un rock y un pop en español, que es lo que en los 90 se llamó indie y que otro día lo reivindicaremos. Ahora estamos reivindicando el indie rock, canciones mucho más ariscas y mucho más, bueno, pues eso, mucho más rock. Vamos a escuchar ahora grupos de noise rock, porque todo esto tiene un nombre concreto. El indie rock se puede dividir en noise rock, rock ruidoso, y en shoegaze. Luego hablaremos un poco más del shoegaze. El noise rock en castellano sigue dando frutos interesantes en España y en América Latina. He hablado de cómo llegó el indie rock a España, perdonad que no hable de cómo llegó el indie rock a otras escenas hispanohablantes, porque no lo sé, no estoy informado. Sin embargo, trato de estar informado de los grupos más interesantes que hay en Latinoamérica y sin duda uno de los mejores representantes del rock ruidoso actual son de Valparaíso, Chile, y se llaman Adelaida. Segundo disco de la banda chilena, se llama Animita, y esto que escuchas es Kraken.
es un ruido necesario, canta Natty Lane, la segunda voz y la bajista de este trío compuesto por Jurel Sónico, Gabriel Olsapfel, siempre me cuesta muchísimo pronunciar este apellido, y la mencionada Natty. Son Adelaida y esto es Kraken, incluido en su disco Animita del año 2020. Resumí antes más o menos lo que fue la llegada del indie rock a España. Escuchábamos ahora un grupo chileno, pero hablemos otra vez de España. Cuando llegó el indie rock, cuando llegó el noise rock a España, los grupos que cantaban en inglés eran los más ariscos, los que se atrevían con sonidos más directos y más cañeros de lo que siempre hemos considerado como rock, o más bien rock duro. Ahí estaban los primeros grupos de David Rodríguez, luego hablaremos de él, Back is Dead o Beef, estaban también Automatics, Eliminator Jr., Australian Blonde, o por supuesto las Dover, que curiosamente consiguieron el éxito más comercial haciendo un sonido muy arisco y cantando en inglés. Pero los grupos que cantaban en español, incluso algunos de estos grupos se pasaron al castellano, optaron por melodías más pop y por sonidos un poco más relajados. Fue el caso de Los Planetas, que se pasaron poco a poco más al shoegaze, u otros grupos como Señor Chinarro, que siempre fueron más oscuros y con referencias más ochenteras, y unos cuantos más que ahora mismo se me olvidan o no me apetece mencionar porque si no, no vamos a escuchar ningún grupo hoy. Bueno, pues en los presentes años 2020 hay grupos haciendo noise rock en castellano con mucho más atrevimiento. Es el caso de este trío de Valencia llamado Semana Santa. Ojo al primer EP de este interesante grupo, se llama Estado Inicial y esto que suena es Ruidos. Ya que estamos hablando del indie rock como género musical, que no se nos olvide lo que significa indie, lo que también ha significado desde los años 70, que son los sellos discográficos independientes.
Y aquí tenemos que mencionar a uno valenciano que se llama Polse de la Mort y a uno almeriense que está apoyando mucho, no solamente a las bandas de Almería, sino también a la escena valenciana. Se trata de Desorden Sonoro, el encargado de poner su estampa en ese estado inicial, primer EP de Semana Santa. Trío compuesto por Iván, Roser y Martín, del cual hemos escuchado este Ruidos. Y desde una de las promesas del noise rock y del indie rock actual más firmes, vamos a escuchar a un grupo consolidado en esos sonidos de guitarras sucias e irreverentes. Son de Murcia, son Perro. Su tercer disco se tituló Trópico Lumpen, salió en 2018 y estaba esta canción, Sin ser yo, nada de eso. Nos equivocamos al utilizar la palabra noise rock para etiquetar a Perro, pero hay que decir que es un grupo muy influido por lo que se llama math rock o rock matemático, esta manera de tocar muy milimétrica que en Perro está clarísimo al ser un grupo que utiliza dos baterías, una percusión muy marcada, muy matemática. Y también hay que hablar del crowd rock y de esos ritmos motóricos que crearon bandas como Can y sobre todo Noi. Perro se mueven en esos sonidos y han conseguido hacer un estilo propio, un estilo único en canciones como este, Sin ser yo, nada de eso. Seguimos escuchando grupos de noise rock, grupos de indie rock que cantan en su idioma, que cantan en castellano. En este punto del programa tenemos que recordar que este espacio, las fiestas del mañana, se emite en la FM tradicional, cosa que se me ha olvidado hoy decir al principio del programa, así que aprovecho ahora para saludar a la gente que nos escucha desde Candil Radio, en Huércal de Almería, desde Radiópolis, en Sevilla, desde toda Andalucía a través de la onda local de Andalucía y desde México, Ciudad de México en concreto, a través de Rock 101. Y nos vamos ahí, a Ciudad de México, a escuchar a unos representantes absolutos del rock independiente mexicano. Están ya con sus tercer disco, se llama Masunte 2016, ellos son Los Blenders. Nos pasamos de lanza ayer en la noche, armamos un porro y nos prendimos en el coche, dando el rol por revolución. Nos levantó un tira que se creía narco. Policía, ¿qué quieres de mí? No tengo dinero, solo nos queremos divertir esta noche. Subió a la patrulla el perro fantoche.
desaparezca, solo nos queríamos Nos dejó todos puteados en Iztapalapa, sin cartera y sin celular. Nos colamos en el metro que ya estaba hasta el tope, perdidos en Pantitlán. Policía, porque eres ese. Comenzábamos este programa hablando de bandas que no solo cantan en inglés, sino que copian al dedillo el noise rock y el rock independiente norteamericano de los años 90. Ahora estamos escuchando a bandas que cantan en su idioma, que cantan en castellano, y eso hace no solamente que eches mano de la tradición musical de toda la vida de tu país, sea España, sea Argentina, sea México o sea Chile, sino que además te das cuenta de que el rock noise, del noise rock, se puede también mezclar con otros subgéneros. Antes con Perro hablábamos de las mezclas que hacen con el math rock y el crowd rock, y ahora con los Blenders hay que decir que es un grupo muy influido por el surf y por el garage, algo que se ve que es muy típico en México. Y digo se ve porque como no tenemos nuestros oyentes de Rock 101 ahí en Ciudad de México, yo no soy de allí y no sé cómo es la escena. Trato de estar muy al tanto de lo que suena allá, y los Blenders me parecen eso, un grupo que elimina las barreras entre el noise rock, el surf y el garage, exactamente lo mismo que otras bandas de México como Señor Kino o como O Tortuga. Hemos escuchado Perdidos en Pantitlán, una de las canciones de ese Mazunte 2016, que no es un disco de 2016, sino de 2020, el tercero ya de los Blenders. Acabamos esta segunda sección del programa en la que estamos escuchando grupos de indie rock que cantan en su idioma, para escuchar a una banda otra vez de Barcelona, pero esta vez, como digo, cantando en su lengua. Se llaman Rombo, cantan en catalán y su disco de 2019 se abría con este Aràcnids. I al seu abans construcció d'aràcnids, casa i caus, t'hi enganxes les mans, t'arrapa la malla blanca i se'n va. Quan torni et devorarà, quan torni et devorarà. Manega el teu passat, t'arrauleixes a la cova. Fa fred i olor d'humida, carregues nostàlgies foses i se'n va. Quan torni et devorarà, quan torni et devorarà, quan torni et devorarà, serà restes i ossos i carn. Quan torni et devorarà, Decíamos antes que en la escena independiente de los años 90 en España al principio era difícil que los grupos cantaran en castellano, imagínense en catalán. El inglés era el idioma predilecto de bandas como por ejemplo Back is Dead o Beef, que fueron los primeros grupos de David Rodríguez. David Rodríguez, hoy en la estrella de David, haciendo cosas más pop y haciendo cosas con La Bien Querida, aunque no os lo creáis, en su día hacía noise rock y aunque no os lo creáis, está detrás de la producción de este segundo disco de Rombo. Un disco que se titula igual que las componentes de la banda, Clara, Monse, Nuria. Es su segundo disco, el primero salió en el año 2015 y en este segundo hay canciones tan buenas de noise rock como este Aràcnids. Vamos a hablar ahora de shoegaze. Del noise rock pasamos al shoegaze, que son los dos grandes subgéneros que compondrían el indie rock.
¿Qué diferencias y qué conexiones hay entre ambos subgéneros? La primera conexión está clara, es la distorsión, las guitarras afiladas, las guitarras mezcladas y ese muro de sonido tan característico y tan incómodo del noise rock, del indie rock, quería decir. En el noise rock es más eso, más ruidoso, y en el shoegaze, que literalmente significa mirarse los zapatos, está más basado en los zapatos, en lo que tienen justo debajo de sus pies, que son los pedales. Pedales de distorsión de guitarras, pedales que te cambian el sonido y que te hacen que tus guitarras suenen más atmosféricas y más espaciales. Por eso también hay otro subgénero en conexión con el shoegaze, que es el space rock. Podríamos hacer, y lo haremos, un programa específico de shoegaze, de space rock y de dream pop. Esto es un programa de indie rock, así que vamos a escuchar a grupos que pasan levemente desde ese rock ruidoso del noise a ese rock espacial del shoegaze. Comenzamos con todos unos referentes en toda España e Hispanoamérica que son Triángulo de Amor Bizarro. Aprender, llevo al desnudo, repudiar a mis amigos, por mil enemigos, quedar solo, 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 solo. No podrás escalar mi pico, tira de piedras desde la cima, bailarás a son de mi flauta, sentarás como un perrillo, te lanzaré con mis manos y tú me sigas. Levántate y anda, corralaré a mis detractores con todo el peso de mis seguidores.
es que me es imposible ser imparcial a la hora de hablar de Triángulo de Amor Bizarro. Sin duda alguna es la banda más importante que ha dado España en los últimos 10, 12, 13 años, vamos, desde que nacieron allá por el año 2007. La discografía es impecable, la actitud también, los sonidos de sus canciones son para quitarse el sombrero. Es el cuarteto con sede en Boiro, en La Coruña, liderados por las composiciones y las voces de Isa y de Rodri. Ellos se autodefinen como una picadora de ruido incomprensible y desde los inicios han tenido influencias en el rock ruidoso de bandas como Jesus and Mary Chain, del movimiento After Punk, pero en este disco en concreto, el del año 2020, el primero de título homónimo desde el año 2007 que lanzaron el debut. En este disco, como decía, hay más post-punk que nunca, influencias de New Order, incluso en su lado más electrónico, y también de The Cure. Por supuesto, están esas canciones ruidosas y extremas, como esta que hemos escuchado, Canción de la Fama. En ese disco de Triángulo de Amor Bizarro hay una canción que Isa canta a dúo con Ariadna Paniagua, la voz de Los Punsetes, un himno feminista que se llama Acosadores y que aprovechamos para mencionarlo, ya que ahora es turno de escuchar a otro de los representantes del ruido más irreverente que hay en la escena independiente de España. Ellos, Los Punsetes. Esto es Tú y Yo. Subiremos las colinas más altas y ganaremos las batallas perdidas. Quebrantaremos una a una las lanzas, los dos. Y romperemos la barrera del sonido. Encontraremos un tesoro escondido. Y aunque nos maten, nos harán más fuertes a los dos. Sepultaremos a nuestros enemigos y lograremos lo que nadie ha conseguido. Yo sé que puedo si cuento contigo, los dos. Y yo. Y yo. Derribaremos todas las barreras y dejaremos correr libres a las fieras. No habrá gigantes ni molinos que puedan con los dos. Y no podrán las tristezas ni las penas llamar nunca más a nuestra puerta, porque sabremos aceptarlas y vencerlas, los dos. Y yo. Y yo. Y yo. Y yo. Y subiremos las colinas más altas y estaremos bien los dos. Y subiremos las colinas más altas y estaremos bien los dos. Tú y yo, tú y yo, tú y yo. Hemos mencionado a Ariadna como la líder de Los Punsetes, sería injusto no mencionar también a Manuel Antona, Jorge García, Chema González y Luis Fernández. Los 5 forman este grupo madrileño llamado Los Punsetes.
En el año 2019 lanzaron su disco Aniquilación y uno de los singles era Una persona sospechosa. Bien, pues en la cara B de ese single, cuando salió de forma independiente, en la cara B estaba esta canción, Tú y Yo. No está incluida en el disco Aniquilación, sino en el single de Una persona sospechosa que salió un año después, en 2020. Los Punsetes suelen ser definidos como una banda de indie pop o de noise pop, ya que suelen tener un apego hacia la melodía pop. Pero como puedes escuchar, como has podido escuchar en esta canción, en este Tú y Yo, gustan de esos sonidos ruidosos e incómodos del noise, ya con un pequeño paso hacia el space rock y hacia el shoegaze. Estamos hablando de eso, de bandas que parten de ese noise rock, de ese sonido de guitarras sucias y van progresando hacia unos sonidos más atmosféricos. Vamos a mandar de nuevo un saludo a nuestros oyentes de Rock 101 en Ciudad de México, porque además les quiero hacer una pregunta. Antes, cuando escuchábamos a los Blenders, decía que allí en México, o por lo menos en los Blenders, se ve cómo ellos eliminan las barreras estilísticas entre el noise rock y el surf y el garage. Lo mismo le ocurre a otra banda también de Ciudad de México que se llama O Tortuga. ¿Es esto el sonido indie mexicano? No lo sé, ahí queda esa pregunta. El disco del año 2019 de O Tortuga se llama Se Necesita Libertad y ahí está este Luz y Fer. Quedaba ese Luz y Fer de la banda del DF O Tortuga. Antes mandábamos un saludo a nuestros oyentes de Rock 101 y ahora es el turno de mandarle otro saludo más a nuestros oyentes y nuestras oyentes de Candil Radio, desde Almería. Vamos a escuchar a una banda de allí, una banda de Almería que hace una curiosa mezcla estilística. Vamos a hablar de nuevo de historia de la música, vamos a hablar de esa evolución cronológica y lógica que hubo en el rock independiente norteamericano. Del hardcore se pasó al indie rock y del indie rock surgió una facción distinta llamada grunge. Se tomó a Nirvana de esos grupos del indie y se le unieron otros grupos que quizá tiraban por estructuras más clásicas del rock y tenían también un ojo puesto en el sonido metal. Bandas como Pearl Jam o como Soundgarden. Bien, pues ahí hubo unos caminos divergentes entre lo que fue el grunge y lo que sería el rock espacial, el space rock. Caminos divergentes que en el año 2020 convergen gracias a esta banda almeriense llamada Stay to Sleep. Ellos mezclan el rock espacial con las cadencias melódicas del grunge. Es la banda compuesta por Noé, Amara, María, Antonio y Cristo. Su primer EP, Ethereal, incluye canciones como este Ice Cactus. Need
almerienses, Stay to Sleep. Estamos llegando al final de este programa de las fiestas del mañana. Hoy hemos tratado de recuperar para la escena underground ese concepto llamado indie, ese indie rock que nos ha robado el sistema capitalista. Es curioso, y no es la primera vez que pasa, y me temo que no será la primera vez que ocurre, que el diablo, el capitalismo, se apodera de un concepto anticapitalista. Esto es similar a esas camisetas y esas tazas y ese merchandising en general que hay con las caras de Ernesto el Che Guevara. Pues lo mismo, independiente, indie, un concepto que nació en esa irreverencia anticapitalista del punk de los años 70, ha sido tomado por el sistema y ahora mismo incluso hay bandas de rock independiente que se avergüenzan, que evitan utilizar la palabra indie. Nosotros lo hemos reivindicado, hemos recuperado el concepto independiente, el concepto indie, en este programa de hoy de las fiestas del mañana. Y vamos a acabar, pero antes voy a decir lo que digo siempre al terminar el programa. Primero, que esto es un programa que se emite en Candil Radio de Huércal de Almería, en Radiópolis de Sevilla, en la onda local de toda Andalucía y en Ciudad de México a través de Rock 101. Estamos en redes sociales, @lasfiestasdelmanana es la forma en la que nos puedes encontrar en Facebook y en Instagram. Y también tenemos un canal de YouTube con los programas subidos en formato vídeo podcast. También te queremos decir que este programa, a propósito de lo indie y lo autogestionado, tenemos que decir que es un programa autogestionado, que no nos paga nadie, solamente tú puedes apoyarnos a través de una pequeña aportación mensual de poco más de €1, de poco más de $1, que puedes hacer a través de Patreon. Patreon.com/lasfiestasdelmanana. Ahí está toda la información y todas las maneras de apoyarnos. Vamos a acabar con un grupo que ya no existe y que además es uno de los grupos más importantes que dio la década de los 2010 en la escena independiente de España. Venían de Murcia y se llamaban Klaus and Kinski. Era una banda que entendió el pop como algo muy amplio. Ellos, a la hora de componer, echaban mano de los quiebros melódicos, de los boleros, las rancheras y de la música melódica, tanto de España como de Italia o de Francia. Eso sí, a la hora de revestir las canciones utilizaban sonidos más modernos, más contemporáneos, como los del synth pop o los del noise pop, el noise pop y el noise rock, los subgéneros que estamos aquí recuperando bajo el paraguas del indie rock. Klaus and Kinski abrieron Tierra Trágalos, su disco de 2010, con una de las canciones más noise rock, más guitarreras que han hecho en toda su trayectoria. Pues con Klaus and Kinski te digo adiós por hoy. Esto ha sido Las Fiestas del Mañana. Mi nombre, José Rueda. Ha sido un placer y hasta la próxima.
Bueno, muchas gracias por haber llegado hasta el final de este programa de las fiestas del mañana. Al final han sido, de las 15 que dije, han sido 14. Me he dejado una banda fuera, que ya la digo, la banda que me he dejado fuera ha sido Odio París, una banda que tampoco existe, ya que quería acabar el programa con 2 bandas que ya no existen. Una, Klaus Kinski, la última que ha sonado, y la otra iba a ser Odio París, un grupo de space rock y de shoegaze que, aunque sacó solo 2 discos, ha sido también de lo mejorcito que nos dio esa década de 2010. Pues esto ha sido todo por hoy. Recuerda que puedes hacer comentarios aquí en YouTube y decir lo que quieras, bueno, malo, y sobre todo decir propuestas. Si queréis que haga un programa de un estilo musical o de un movimiento musical concreto, solamente tenéis que proponerlo. Pues ya está, nada más que añadir que no haya dicho en el programa. Síguenos en Facebook, síguenos en Instagram, síguenos aquí, suscríbete en YouTube, y si quieres apoyarnos por un eurico de nada, puedes hacer que este programa sobreviva y que ese dinero además se destine a los grupos que suenan, a comprar la música que suena, y así salgamos todos ganando. La música independiente siempre aquí al poder. Pues nada, hasta la próxima.